Ya. Ahí, gracias a la profesora Paz, entonces estamos grabando y toda la introducción que hicimos de la clase la vamos a llevar a cabo a partir de ahora. Sigo siempre leyendo el chat por cualquier duda o consulta. Al final de la clase, que no va a ser tan extensa, ya no van a ser estos 2 bloques enteros, yo voy a nombrar principalmente estudiantes de los 4 cuartos con los cuales quisiera tener yo una conversación en privado, porque son promedios que me están faltando del segundo trimestre y con algunos estudiantes incluso del primer trimestre. Tengo estudiantes con promedio en el segundo y que no tienen en el primero y viceversa. Entonces, para que nos comencemos a ordenar, porque repito y queda grabado, después del próximo jueves no tengo ninguna posibilidad de seguir dando oportunidades. Así que nos queda, queridos estudiantes, una semana para recuperar todos los trabajos atrasados, buscar las formas que mejor, ¿cierto?, nos parezcan a todos para recuperar esas notas pendientes. Silionek nos pregunta antes que vamos al material, entonces, ¿puedo reformar mi tarea? Por supuesto, lo puede reformar. Yo les pediría, ¿cierto?, y le agradecería mucho si en algún momento usted me reenvía un correo y me dice, profesor, yo me voy a quedar con este trabajo, que está en todo su derecho, porque así yo ya voy adelantando, ¿cierto? Voy leyendo y voy evaluando desde ya. El que quiera mejorar su trabajo, el que todavía no me entrega su trabajo, que son muchos estudiantes aún, veamos, ¿cierto?, este pequeño PPT como para que tengamos un poco las ideas más claras. Voy a compartir pantalla entonces y voy respondiendo, por supuesto, las dudas que se nos van presentando en el chat. Entonces, comparto acá y tengo el PPT de la pantalla. Yo, la verdad, queridos estudiantes, no quería comenzar la clase del día de hoy sin dejar pasar por alto el agradable momento, ¿cierto?, que vivimos con el cuarto F y el cuarto G ayer en el colegio. Tuve la oportunidad, ¿cierto?, por fin de conocerlos, de poder estrecharnos en un saludo fraterno, por supuesto, y fue un momento bastante llenador en el alma. Nos va quedando, queridos estudiantes, 2 o 3 semanas para que nos volvamos a reencontrar ya en la licenciatura. Así que vuelvo, como siempre, a extender mis felicitaciones y, por supuesto, a instar a que en esta clase, ¿cierto?, donde ya estamos un poco hablando de temas administrativos, nos sigamos juntando un poquito este jueves y el próximo jueves, que yo ya en definitiva, ahí sí vamos a estar hablando. Estos son los estudiantes que tienen los promedios cerrados, estos son los estudiantes que no lo tienen. Ahí nos pregunta Cristian Castro, la foto fue ayer con estos 2 cuartos, por lo menos el F y el G, fue una bonita instancia. Opino que debería decirles quiénes están listos con el trabajo y no necesitan modificar nada. No puedo hacer eso, Valentina, porque tú entenderás que de los 30, 40 trabajos que tengo no están todos corregidos. Por eso se llama, Valentina, a que usted después de esta clase pueda tomar su propia decisión. Si usted considera, Valentina, y en lo personal lo digo, que tienes un trabajo más que excelente durante el año, no creo, cierto, que sea tu caso. Si aún así consideras que tienes que cambiarla, hazlo. ¿Ya? ¿Qué día será la licenciatura? ¿Qué fecha, Silionet? Esa es información que te entrega solamente el cuerpo directivo del colegio. Disculpe, profesor, que lo interrumpa. También se mandó al grupo, cuando se enviaron las fechas de la fotografía, también se mandó la fecha de la licenciatura. Entonces ahí están las fechas, queridos estudiantes, y ya las deberían manejar. Lo único que sé que van a ser días distintos, unos cuartos con otros cuartos, ahí la verdad, pero vamos a estar en todas, esa es lo importante, con la profesora Paz. 16 de diciembre, cuarto F, dice ahí una compañera. Tamar, bueno, Valentina nos dice que nunca había hecho un ensayo, entonces no sabe si cumple con los criterios establecidos en la pauta. Lo vamos a revisar ahora, Valentina. Ya, comencemos entonces. Voy a agrandar un poquito la pantalla y lo que vamos a revisar de manera rapidito es un poco lo que se esperaba, ¿cierto?, del ensayo.
mientras ustedes ahí siguen que no le coinciden las fechas en el ¿ya? ¿Qué se buscaba principalmente? ¿Cierto? Era una creación propia, individual, analítica, ¿cierto? Y con una conclusión también, por supuesto, individual del trabajo. La verdad, el fin, quizás no lo supe explicar bien, era que no fuera muy literal. Es decir, que ustedes no me definieran cada una de las palabras que aparecían ahí acompañando los títulos. Recuerden que teníamos 3 títulos: la globalización y sus efectos en Chile, la evolución de los sistemas económicos a través de la historia y la revolución tecnológica y digital. Debajo de cada uno de esos 3 temas salían distintos conceptos. Por ejemplo, la globalización y sus efectos en Chile nombraba la identidad, la cultura, tecnología, conexión, intervencionismo, ¿ya? El objetivo no era que usted me definiera, ¿cierto?, cada una de esas palabras o de esos conceptos. O usted pusiera, por ejemplo, identidad, la identidad es, ¿cierto? No, lo que se intentaba es que a través de su relato, ¿cierto?, usted solamente mencionara estos tópicos, ¿ya? Porque dentro de la globalización, por supuesto, nos queda la identidad. Habíamos dicho que a través de la globalización en Chile, por supuesto que íbamos a perder identidad cultural. Ahí yo ya estoy mencionando 2 de las palabras que aparecen ahí. No estoy pidiendo, ¿cierto?, que las defina, ¿ya? Hablábamos también dentro del mismo concepto de la globalización y sus efectos en Chile del intervencionismo. Entonces la idea era que usted un poco me hablara cómo, ¿cierto?, se afectaba a Chile en este mundo globalizado a través del intervencionismo. Y lo vimos en clase, ¿cierto?, cómo por supuesto interveníamos siendo nosotros todavía una economía en vías de desarrollo. El tópico principal entonces era ese. Usted me elegía un tema, ¿cierto? Y me tomaba, me mencionaba ya los conceptos que aparecían debajo de alguno de los temas que usted quería. Eso era un poco lo que se buscaba, no necesariamente que me los definiera. Estoy leyendo también el chat por cualquier cosa. Ya. Comencemos entonces a revisar un poco lo que se esperaba por si algún estudiante, ¿cierto?, quiere cambiar su ensayo, lo quiere mejorar, o por supuesto para que nos quede, por supuesto, como cultura general, ¿ya? Si no fue en esta oportunidad, la idea es que usted quede con una idea clara, como decía Valentina Tiares, ¿cierto?, respecto a que nunca habían hecho un ensayo. Ahí dice Mania también, es primera vez que hizo un ensayo. Y créanme, queridos estudiantes, que a la hora de evaluar, ¿cierto?, yo voy a tomar en consideración que es primera vez que hacen un ensayo, si tampoco es que el profesor ahora al último se volvió medio chiflado y nos quiere, no, ya, yo sé que es la primera vez que hicieron un ensayo y en base a eso, ¿cierto?, yo voy a evaluar, así que tampoco es que se asusten porque estoy esperando que mejoren su trabajo y que quiero algo, ¿cierto?, fuera de lo normal, no para nada, ¿ya? Abigail dice, yo creo que tuvimos que hacer hecho antes este PPT, antes del ensayo, para entender un poco por qué fue mi primer intento de ensayo, y se ríe. Perfecto, por supuesto, es una indicación que quizás debimos hacerla así, quizás por las fechas donde nos pedían. Ahora, también me he enterado que el lenguaje, ¿cierto?, vieron y tuvieron que hacer un ensayo, ¿ya? Así que, y también se dieron las directrices, por supuesto, en el PPT pasado. Ahí dice una tesis, Elena Insulz. ¿Ah? En algún momento espero y voy a instar desde el fondo de mi alma para que ustedes en algún lugar, ¿cierto?, o en aquel lugar donde se encuentren, estén realizando una tesis. Y ahí dice Nicole Opaso, somos varios. Ya, entonces revisemos de manera rapidito, ¿cierto? Y después vuelvo a leer el chat. Ahí entonces nosotros vemos, ¿cierto?, la construcción de un ensayo. Objetivo, identificar los pasos en la construcción de un ensayo y comprender sus características esenciales. Vamos a revisar entonces cuáles son esas características esenciales. Nos vamos a preguntar qué es un ensayo, la estructura que debió haber tenido este ensayo, qué pasos debimos haber seguido, qué hace único a un ensayo, nos preguntamos, información importante y cierre, ¿ya? La idea era hacer el primer bloque, así que ustedes me van diciendo, profesora, ya, quiero hacer el primer bloque, ya veo que me quedan 15 minutos. Ya.
¿Qué es un ensayo entonces para que nosotros lo manejemos? Y si no fue en esta oportunidad será en otra. Es un texto que interpreta, analiza y evalúa un tema. Es decir, manifiesta tu posición, pensamiento o sentir sobre algo particular, presentando información y argumentos objetivos. Es decir, queridos estudiantes, si manifestaba, ¿cierto? O si un ensayo manifiesta, ¿cierto? Mi pensamiento, mi posición o mi sentir sobre algo, yo, ¿cierto? Malamente podría entonces copiar un texto en algún lugar de la web y copiarlo en el ensayo porque claramente no está, ¿cierto? Por más que se parezca a lo que yo estoy pensando, no es en el fondo lo que se está buscando a través de este documento. Los ensayos son textos, ojo ahí, estructurados, ya que tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ya, obviamente, queridos estudiantes, hay ensayos mucho más estructurados que poseen, ¿cierto?, otros caracteres, quizá un poco más formales. Nosotros nos definimos solamente en estos tres. Con estos tres, nosotros, ¿cierto?, dábamos por hecho que el trabajo estaba bien. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. No sé qué dice ahí arribita, vamos a ver. Dice, entonces ahí está la estructura de un ensayo, por lo menos como nosotros lo esperábamos. Tema y título. ¿Ya? El tema, recuerden, tenía que haberlo elegido dentro de los tres que estaban presentes. Tenía que haberle dado un título, que no necesariamente es el mismo al tema que ustedes estaban viendo. Los ensayos se basan en una temática en particular, como por ejemplo, la globalización y sus efectos en Chile en el siglo XXI, que era una de las alternativas. El título busca atraer al lector y muestra que se escribirá sobre el tema. Por ejemplo, Chile está perdiendo su identidad debido a la globalización. Se dan cuenta cómo se toma, ¿cierto?, el tema elegido, la globalización y sus efectos en Chile, ¿cierto? Pero le damos otro tema que está más bien enfocado en lo que usted quería hablar. Por ejemplo, Chile está perdiendo su identidad debido a la globalización. Y ese trabajo, ¿cierto?, de esta persona, son ejemplos, por supuesto, iba a estar basado principalmente en la pérdida de la identidad debido a la globalización, ¿ya? No era que usted, ¿cierto?, me describiera qué es la globalización, ¿cierto?, ni me describiera cada uno de los tópicos. Usted podría, ¿cierto?, haberse cambiado quizás un poco del camino de esta globalización entera, de cómo participaba Chile en la globalización y haberme hablado quizás puntualmente de uno de los temas, ¿ya? Vi muchos trabajos que sí, ¿cierto?, seguían la estructura que se estaba pidiendo. La introducción, ¿ya? ¿Qué se busca en la introducción principalmente? No más allá de 4, 5, 6 líneas, ¿cierto? Donde, ¿cierto?, uno, quien está realizando el ensayo, le indica al lector, ¿cierto? Porque el fin del ensayo es que alguien lea su ensayo, ¿cierto? Que lea su posición respecto a un tema, ¿cierto? Entonces ahí lo que se busca en la introducción es donde se le indica al lector el propósito que usted quería, ¿cierto?, a la hora de definir el tema, el acercamiento al tema y la organización que se seguirá en el ensayo. Eso se buscaba en la introducción. El propósito del escritor, ¿cierto? O sea, cuál es la idea que usted va a plantear, un acercamiento, una pincelada respecto al tema que usted eligió, ¿cierto? Y en la introducción también organizar, ¿cierto? O que usted nos mencionara, este ensayo se va, ¿cierto?, a describir de la siguiente manera. Algo bien cortito que también, ¿cierto?, varios compañeros pudieron lograr. En el desarrollo, ¿cierto? Acá nosotros, como dice ahí bien en pantalla, ya estamos profundizando respecto al tema que nosotros elegimos, ¿ya? En los aspectos que usted indicó en la introducción. Normalmente se escribe una declaración, ¿cierto? Es decir, es sin lugar a duda el aspecto del ensayo más largo, ¿cierto? Y luego se hace una referencia a información que la apoya. Y acá usted podía haber ido a internet, ¿cierto?, para haber buscado información
sin dejar de citar, por supuesto, de dónde sacó esa información que reafirmara lo que usted está planteando en el tema. ¿Ya? Y por último, ¿cierto? Una conclusión, ¿ya? Que aquí donde yo encontré quizá los mayores errores, principalmente porque eran conclusiones que yo identificaba que no eran suyas, ¿cierto? No eran sus palabras, era algo más bien estructurado que lo identificaba yo de otras partes. En este punto se realiza una síntesis, es decir, un resumen de lo que usted acababa de exponer en el desarrollo, sin agregar nueva información, ¿cierto? Y dando una evaluación personal, si así lo ameritaba, ¿cierto? Ahí estaba el punto, ¿cierto? En la conclusión. Es una información y una evaluación personal de lo que usted acababa de entregar. Y ahí, por último, en la bibliografía, que también lleva, pero que nosotros no la pedimos, ¿cierto? Y aún así algunos compañeros la pusieron, ¿cierto? Se escribe de dónde viene la información que usted utilizó del ensayo, ¿ok? Pero no estaba, ¿cierto?, dentro de lo que iba a ser evaluado en este trabajo. Vamos al chat. Yo creo que no nos irá tan mal, ya que todo esfuerzo tiene su recompensa, dice Lorena. Yo creo que usted sabe que no le va a ir mal porque el profesor de historia ha estado durante todo el año dispuesto, ¿cierto? Y muy de la mano con los aprendizajes que usted está teniendo. Así que por supuesto que no le va a ir mal a nadie. Si yo veo, por supuesto, que hubo un esfuerzo de parte de ustedes de realizar un buen trabajo. Y en ese aspecto yo debo reconocer que con ustedes durante el año nunca tuvimos un problema. ¿Ya? PPT lo mandará al grupo de WhatsApp. Pregunta Nicole si el PPT siempre es enviado gracias a las profesoras pie a los grupos correspondientes. Elena Insulza dice, si antes estaba con la duda, ahora estoy peor. Elena Insulza, yo la tengo en mi WhatsApp, no me he escrito últimamente, escríbame y lo arreglamos y disipamos todas las dudas que usted tiene. Hoy día me tomé un tiempo, revisé a cada uno de ustedes, siempre lo he tenido identificados durante todo el año. El trabajo, dice Silionek, tiene que ser así. Silionek, lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Era, entre comillas, la estructura de cómo debió haberse realizado el trabajo. Si usted, que yo sé que me envió su trabajo, que lo revisé, lo leí y está muy bueno, si usted le quiere hacer alguna acomodo respecto a lo que estamos viendo hoy, lo puede hacer, tiene plazo hasta el domingo, ¿ya? Si no, me dice, profesor, la verdad, no tengo tiempo, no encuentro que sea necesario, usted lo deja así, yo se lo voy a evaluar sin ningún problema. ¿Hasta el domingo último plazo? Pregunta Abigail. Sí, el domingo es el último plazo para entregar el ensayo. ¿Ya? No nos podemos seguir demorando. Lo repito por tercera vez en esta clase. Solo tengo tiempo y plazo hasta el próximo jueves para tener los 3 trimestres cerrados con ustedes. Lo estoy repitiendo porque siempre conmigo tienen plazo, pero después del próximo jueves no depende de mí. ¿Ya? Entonces, yo insisto, han sido 4 cursos espectaculares, muy responsables, pero tengo ahí algunos compañeros, ¿cierto?, que todavía le estoy enviando trabajos del primer y segundo trimestre, entonces me aparecen, me dicen, pero profe, por tercera vez envío el trabajo y no hay respuesta, por más que yo quiera, ¿cierto? Y por más que yo quise haber ayudado durante todo el año, ya después del jueves no depende de mí. Así que quienes están atrasados, y lo voy a decir antes de terminar la clase, por favor, ponerse, ¿cierto?, en contacto conmigo. Juan Rodrigo dice, yo no lo hice, se me fue, tiene plazo hasta el domingo, porque, ojo, tengo muchos estudiantes todavía que no me entregan el ensayo. Juan Rodríguez está levantando la mano. Entiendo, pero la pregunta, ¿hay más plazo, Juan Rodríguez? Sí, plazo tiene hasta el próximo domingo para enviarme el ensayo. Voy para abajo con el chat. Ah, ya esto. Elena Insulza, perdón, profe. Perfecto, sí, te entiendo perfectamente, Elena. Si tienes, he entendido
a todos los estudiantes, ¿cierto?, que han tenido problemas laborales, de salud, familiares, ¿ya? Y lo voy a seguir haciendo hasta el último momento, ¿ya? Así que yo solo los insto a que se acerquen, me están escribiendo ahora a través del WhatsApp, acérquense y arreglemos el problema porque solo tenemos una semana, ¿ya? Así que todo lo que usted no pudo hacer durante el año, lo vamos a solucionar. Luz Calderón, profe, ¿habrá prueba coeficiente 2? No, Luz Calderón, la prueba coeficiente 2 es el ensayo. Profesor, Sí. hola, buenas tardes. Realmente me quedó bien mal hecho mi trabajo, así que lo voy a volver a hacer. Ojo, no sé si tan mal hecho, porque yo, como le cuento, usted es una de las personas, ¿cierto?, que ya le leí el trabajo y no sé si es tan mal hecho. Así que usted me escribe y lo conversamos. Podemos quizás arreglar algunas cositas, pero no es que esté tan mal hecho. ¿Ya? Ya, profesor. Ya. Ya. Irene Méndez ahí me está saludando. Chicos, chicas, háblenme, arreglemos el tema. Nos queda una semana. Terminemos de ver este PPT que es bien cortito y voy a dar el nombre de quienes me deben promedios, trabajos, en fin. Para todos va a haber una solución, pero repito, de verdad, por última vez, solo nos queda una semana. ¿Ya? Ya, terminemos con esto entonces. Y ahí un poco nosotros ya estábamos, ¿cierto?, repitiendo lo que ya venía dentro de uno de los PPT anteriores, donde ustedes elegían un tema, lo analizaban y planificaban su investigación, tenían que tomar una posición respecto al tema y respetar la estructura que se le había solicitado, principalmente introducción, desarrollo y conclusión. Dice ahí uno, selecciono un tema, pienso y decido qué escribiré sobre esto. Pienso en un título original que atraiga al lector, principalmente. Ahí está mal redactado. Redacto la introducción, es decir, le presento al lector el tema, por qué lo elegí y cómo estará ordenado en el ensayo. Redacto el desarrollo, aquí realizo afirmaciones y coloco la información que apoya toda mi posición. El trabajo en general está todo en el desarrollo. Y por último escribo la conclusión. Aquí realizo un resumen tomando lo más importante y evalúo los hechos expuestos. Aquí, ¿cierto?, dentro con los profesores del departamento, hay un pequeño ejemplo de cómo, ¿cierto?, debe ser este trabajo. Por ejemplo, tema, la revolución tecnológica y digital del siglo XXI. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo tácito, queridos estudiantes, más o menos de cómo debería ser, por supuesto, a grandes rasgos. Tema, la revolución tecnológica y digital del siglo XXI. Tomé este tema, dice ahí, por mi mayor cercanía a así como por la mayor facilidad en la recopilación de información sobre el mismo. Es decir, aquí la persona está hablando de revolución tecnológica porque a él se le hace mucho más cercano hablar de algo que quizá ya maneja. Título, la revolución digital está perjudicando a la juventud. Ahí había un tema respecto al tema que ella eligió. Esta persona lo está titulando La revolución digital está perjudicando a la juventud. El título busca atraer al lector, pero al mismo tiempo muestra y nos demuestra de qué hablará específicamente el ensayo. Veamos, en el presente ensayo se tratará la relación entre la juventud y la tecnología. Aquí la persona está en el desarrollo. En la introducción. En el presente ensayo se tratará la relación entre la juventud y la tecnología. Esto es de suma importancia considerando el acceso masivo de que está proporcionada las redes sociales. En primer lugar, veremos cómo se accede masivamente a la tecnología. En segundo lugar, cómo se relacionan los niños y niñas con la misma, ¿cierto? Para en tercer lugar, evaluar cómo afecta a los mismos. Es decir, aquí la persona no está, ¿cierto?, describiendo en pocas palabras, en pocas líneas, qué venía en el ensayo. Y aquí ya se lanza, ¿cierto?, en el desarrollo, por supuesto no está terminado, solo para que lo vayan, ¿cierto?, identificando. Hoy en día el acceso a la tecnología y a Internet es algo muy sencillo. Por esto no es raro ver a niños de entre 10 y 14 años con un teléfono celular. Es por esto que no es de extrañar que en Chile el 86% de los niños tiene un celular, ¿cierto? Considerando esta situación, se hace fundamental analizar
cómo se relacionan los jóvenes con la tecnología. ¿Se va entendiendo? Entonces nos presentó lo que iba a hablar y ahora lo está desarrollando. Dice también, a modo de ejemplo dentro del desarrollo, la juventud tiene un acceso fácil y masivo a la tecnología, por lo que su relación con la misma es cada día más importante. Se debe considerar no solo los beneficios de esta, sino también su aspecto negativo. Y se hace una pregunta dentro del ensayo, importantísimo. ¿Es positivo que la juventud dependa tanto de la tecnología? Ante lo expuesto anteriormente puedo responder que no. Es decir, esta persona está tomando una posición respecto al tema y nos dice que él cree que no. No es positivo que se pierdan las capacidades de sociabilización porque nos llevan a una pérdida progresiva de la empatía. ¿Ya? Y ahí él también al último ya no está tomando, ¿cierto? Y nos está hablando respecto a la bibliografía. Eso era un poco, ¿ya? Estamos recordando que si el trabajo no fue realizado así, ya no está. Pero lo tienen que manejar, ¿cierto? Y saber para futuras eventualidades, entendiendo, ¿cierto? Que muchos de ustedes seguirán estudiando. ¿Qué hace único un ensayo? Para ir terminando. Es un texto que nace de un sentir propio de tu opinión frente a un tema en específico. Nace de un sentir propio, ¿cierto? De tu opinión frente a un tema específico. Por lo que no pueden ser iguales al de otras personas. Entonces, por eso yo decía, ¿cierto? Que en algún momento cuando tomaban de la web, ¿cierto? Alguna conclusión, cuando ya estamos hablando, ¿cierto? Del parecer u opiniones que son tan individuales, el trabajo no se sustenta, ¿cierto? Si usted me copia algo de la web, ya que lo que se busca, ¿cierto? Es entender la crítica personal respecto al tema. Tú decides dónde estará el énfasis y qué deseas mostrar al lector, así como la información que utilizarás para apoyar tus ideas. Ya. Estamos terminando. Dice, luego de recibir los ensayos, he decidido dar una prórroga de hasta el domingo para entregar el trabajo. En el caso que ya entregaste el tuyo, puedes corregir y mejorar este trabajo teniendo acceso a la nota máxima y una bonificación a la hora de evaluarlo. Ya, la otra parte está de más porque yo les dije que todos van a correr, ¿cierto?, con esa misma facilidad. Ya, así que guarden el PPT, lo pueden revisar y lo pueden ir, ¿cierto?, si es que desean corregir su trabajo. Juan Rodríguez dice, es tema libre, ¿verdad? Es tema libre respecto a los 3 que se te dieron, Juan, en la infografía que ya está enviando. Abigail, tienes que elegir uno de los 3 temas. Ah, ya, perfecto, le está explicando a Juan. También Maricel le está explicando. Y la profesora Paz también le está explicando. Excelente. ¿Ya? Profesor, sí, dígame. disculpe, es que me pregunta por interno una alumna que qué pasa con la rúbrica de evaluación, si se les va a mandar. De hecho, la rúbrica está en la misma infografía. Ya, y la infografía se mandó. No, la infografía se mandó ya la semana mucho rato. anterior. Ojo, Ya. yo me he percatado, queridos estudiantes, que desarrollan y me hacen preguntas que están en la infografía. Entonces, eso era fundamental, haber leído, ahí está paso a paso lo que se va a evaluar. ¿Ya? Dice Valentina Teares, sí, aparece que son 5 puntos por criterio y la máxima son 35. Perfecto, ahí está, ¿cierto? Ahora, por supuesto, siempre voy a evaluar entendiendo que era la primera vez que desarrollaban un examen, que estamos viendo esta clase después, ¿cierto? O dentro del periodo, así que de verdad, no se preocupen, sáquense esa mochila y ese peso, lo hemos visto, ¿cierto? Durante todo el año, conmigo han tenido todas las facilidades que se puedan tener y la verdad es que yo ya después del próximo jueves no es mucho lo que pueda hacer. Ya, amor. ¿Me dice a mí? No, no me decía. Ahí dice Abigail, en este PPT aparece todos los puntos a evaluar, los temas a elegir y ahí mismo perfecto. Ya, entonces ya no deberíamos seguir, ¿cierto?
repitiendo algo que ya fue en demasía explicado. ¿Ya? Miren, queridos estudiantes, a las personas que yo voy a nombrar por curso, en estos momentos son personas que no tenemos cerrado el segundo trimestre. Si usted ya me envió un trabajo, usted solamente me dice, profesor, ya lo estamos arreglando, ya, para que no nos detengamos en estos momentos. Todo por interno, prácticamente los tengo a todos en mi WhatsApp, ¿ya? Y siempre va a estar el tiempo, sábado o domingo, a la hora que usted desee, yo le voy a contestar, ¿ya? En el cuarto año de que se acerquen y me pregunten, por favor, para poder cerrar el segundo trimestre, ¿ya? Para que busquemos una solución. Una semana tenemos. Cuarto de Luis Aravena, Gerard Cajiste, Jefferly Difícil, Marcela Montenegro, Lirisa Muñoz, Daisy Videla, Marisela Maldonado, Daniel Escobar, Martín Benavente. Segundo trimestre es esto. Cuarto año de Nicolás Altamirano, Paloma Contreras, Constanza Devia, Luis Fuentes, Susana Gómez, Weston Medín, Jepson Clemont y Rosbel Mumbro. Si usted ya me envió los trabajos, no se preocupe, usted me dice solamente, profesor, ya estamos arreglando el segundo. El cuarto año F, que todavía me debe promedio del segundo trimestre, Michael Alarcón, Héctor Cáceres, que me habló hoy día, Jordan Carrasco, Tiara Mans, Roberto Mollenhauer, ¿ya? Yo de estos estudiantes reconozco algunos que son presenciales, que están hablando conmigo, que son estudiantes pie, ya solamente estoy haciendo a grandes rasgos para que nos pongamos ahí al día. Y del cuarto año G, Sara Cabrera, Paz Campo y Gabriela Tejera, ¿ya? Esos son estudiantes sin promedio el segundo trimestre. Ojo, ahora, tengo estudiantes sin promedio en el primero, pero sí en el segundo. Ellos son en el cuarto D, Nicolás Araya, y en el cuarto E, Ricardo Millar. Ya, para que se vayan poniendo al día, nos queda una semana. Voy a intentar hacer todo lo posible para que recuperemos las notas, trabajo atrasado. Está mi correo, está mi WhatsApp. Las profesoras piensan... Igual que la de lenguaje. ¿Viste ese día cómo me hablaba? Y no cachaba quién. Ahí Claudia Paiva, escuchamos. Ya, eso sería. Tengo 31 trabajos recibidos, sin contar los trabajos en formulario Google. La verdad que si quisieron dar algunas indicaciones a través de la clase de hoy, también agradezco la forma, ¿cierto? Y el cumplimiento que están teniendo. Son algunos pequeños casos ahí en los cuales que son mucho más puntuales y nos tenemos que detener. ¿Ya? Entonces, eso sería por el día de hoy, queridos estudiantes. El próximo jueves nos juntamos a la misma hora, 8:20, también para hablar, ¿cierto? Ya de promedios cerrados, ¿cierto? Y de esperar que no tengamos estudiantes atrasados. Ahí está Gabriela Tejeda. Le pediría a Gabriela que se comunique, la vi ayer, ¿cierto? Porque es una de las estudiantes con la que necesito conversar. Ahí me está escribiendo Paz Campo. Esa es la idea. Tengamos tiempo, tengamos comunicación durante esta semana. Repito por última vez, la última semana donde podamos arreglar notas y trabajos atrasados. Después del próximo jueves, imposible. Edison Araña. Profe, ¿y de este trimestre de trabajo es la única nota? No, Edison. Tenemos este trabajo coeficiente 2 y tenemos un trabajo que también era coeficiente 2, el formulario Google, ¿cierto? Y tenemos también un trabajo súper corto, que fueron 5 preguntas que desarrollamos en clase, también en formulario, ¿cierto? Que ahí, además está decir que todos los estudiantes tienen un 100. Ya hay 1, 2 o 3 estudiantes a los cuales yo le debo puntos, ¿cierto? Que los puede, ¿cierto? Ya usar en este ensayo porque no hay momento. ¿Ya? A mí me debe un punto. A Pía Pascal, aquí. Lo tengo anotado, así que todos me pueden decir que les debo, pero... yo reviso. Juan Rodríguez, son como 7 puntos, profe. 7 puntos. Juan Rodríguez dice. Profe, ¿y la nota por asistencia igual la pondrá o no?
No creo haber ofrecido nota yo por asistencia, pero créame, Abigail, que sé quién está y quién no está. Así que por supuesto que lo evalúo también a la hora, ¿cierto? La profe Paz va a poner nota. Nos va a regalar una nota. Si la profesora Paz me dice a mí, profesor, mire, este estudiante ha sido participativo, tanto, por supuesto que accederé a ello. Así que está en manos de la profesora Paz. Oh, profesor, no me delegue a mí. Pero sí yo registro, profesor, quienes participan. Edison está diciendo ahí, querida profesora, que el que da nota por asistencia es el profesor de ciencias. Así que ahí Sí, yo no me hago, por asistencia, profesor de ciencias. ya, yo no me hago cargo. Profe, Querido, entonces hay que ir a llorarle a la profe Paz. no. No me recarguen a la profesora de más trabajo del que ya tiene. La verdad, Pregúntele si le gustan los chocolates. yo creo que le deben gustar. Exacto. Pero no. Ya tenemos clara la película, queridos chiquillos, chicas. Nos queda esta sola semana. De verdad, acérquense para que aprovechemos la oportunidad. De última fecha de entrega del ensayo. Si usted no quiere arreglar el ensayo ni mejorarlo, por favor le agradezco que me lo diga para así ya ir cerrando promedio y tenerle todas las notas a ustedes. El próximo día jueves a las 8:20 de la tarde cerramos promedio. Profesor, Sí. es que justo me tuve que salir y volver a entrar a la clase. No le alcancé a escuchar. ¿Me tengo que hablar con usted por interno? Sí, porque usted me debe 2 trabajitos y nos queda solamente una semana. Después del próximo jueves, nada para nadie. Por lo menos Ya, en historia. Gracias. Ya, Gabriela. Ya. Querida profesora, si no hay más dudas, consulta. Nos vemos el próximo jueves, ya con el libro en la mano y cerrando promedio. Ya, profesor, voy a detener. Un abrazo.